¿no? Bastante más cerca que Israel, que es en México, que se vienen unas elecciones realmente importantes. Y tenemos la posibilidad de charlar ahora con Juan Cruz Olmeda, que es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que tiene la amabilidad de estar conectado con nosotros para charlar un poquito sobre las próximas elecciones. Hola Juan Cruz, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Juan. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ha pasado en México en los últimos años para que seguramente, salvo que pase algo muy raro, el próximo presidente sea una mujer? Y más que eso, que según las encuestas esa mujer sea de un partido de izquierda. Bueno, a ver, varias cosas. Ya desde hace tiempo las mujeres han empezado a tener un rol cada vez más protagonista en la política mexicana, en gran medida por cambios en la normativa, ¿no? Digamos, México es uno de los países que más avanzó desde hace tiempo para promover las cuotas primero y luego principios de paridad. Ya desde hace tiempo en el Congreso mexicano la presencia de mujeres es muy alta y durante los últimos años también este tipo de principios se empezaron a aplicar para la elección de cargos ejecutivos, ¿no? Por ejemplo, para digamos, lo que serían las gobernaciones, ¿no? Entonces, la presencia de mujeres ya ha comenzado a ser bastante importante desde hace tiempo y en estas elecciones en particular, bueno, ya desde hace también varios años en lo que sería la coalición oficialista se empezó a perfilar una mujer como posible candidata, que es la que digamos, va a competir ahora en las elecciones, Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya tuvo un cargo de mucha visibilidad. Y ante esto, la coalición de oposición también decidió postular a una mujer, y entonces se va a dar esta situación, ¿no? De que digamos, gane quien gane, probablemente por lo que dicen las encuestas va a ganar el oficialismo, pero en cualquier caso va a ser una mujer la próxima presidenta. Esto sí es inédito porque ya hubo candidatas mujeres a la presidencia, pero ninguna logró tener, digamos, la posibilidad de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, esto sí va a marcar un parteaguas importante. Y respecto a la segunda pregunta, la de que sea de izquierda, bueno, eso tiene que ver un poco con que el gobierno de López Obrador y López Obrador en particular tiene niveles de aprobación bastante altos, ha tenido ciertos éxitos en términos económicos, por lo menos en mantener una estabilidad importante, ha bajado digamos, en cierta medida los niveles de pobreza, ha implementado programas sociales bastante extensos, etcétera, y a pesar de la violencia que sigue siendo alta, está ahora un poco más estabilizada en el sentido de que no ha subido como digamos, tanto como en los gobiernos anteriores, e inclusive ha comenzado a bajar un poquito. A pesar de eso, bueno, como digo, la gente tiene una visión positiva de López Obrador, obviamente en un contexto de mucha polarización, ¿no? Pero, bueno, así todo, la candidata oficialista es la que un poco, la que aparece con chances muy claras de ganar la presidencia. Juan Cruz, ¿cómo te va? Martín Pitaluga, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Juan, López Obrador, como tú decís, AMLO, como le dicen, tiene casi más de un 60% de aprobación, lo cual es increíble. En un país donde no se puede repetir las elecciones, es así, no hay posibilidad de reelegir. No hay reelección presidencial, exacto, sí. Bueno, Claudia Sheinbaum, como tú decís, una mujer de 60 años, bastante carismática, por un lado, diferente, y es un poco la pregunta que quería hacerte. ¿Qué diferencias ves tú entre López Obrador y quien sería la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en lo que es política internacional, lo que es política social y lo que es temas de seguridad, que es un poco el debe del partido Morena? Sí. Bueno, a ver, en términos de perfil, sí hay, digamos, diferencias, ¿no? Claudia Sheinbaum es una académica, digamos, hizo
parte importante de su carrera en el ámbito académico, saltó, digamos, a la política, digamos, llegó un poco a la política grande, si se quiere, de la mano de López Obrador, porque fue secretario de Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y desde ahí empezó a implementar políticas bastante importantes para bueno, controlar los problemas ambientales que tiene la Ciudad de México, como seguramente saben, ¿no? Y desde ahí es que logró, digamos, varios éxitos y se consolidó como una persona reconocida, y empezó un poco a hacer su trayectoria política en la Ciudad de México. Primero fue lo que sería acá un intendente, digamos, ¿no?, de un distrito dentro de la ciudad, y luego llegó a ser jefa de gobierno, que es lo que le dio mucha visibilidad, digamos, ¿no? Pero entonces tiene como un perfil que obviamente supone que tiene manejo político, porque ya hace tiempo que está en la política, pero si se quiere, combinado con una visión más técnica, digamos, ¿no? Y a pesar de lo que decís, que tiene cierto carisma, digamos, bueno, en ese sentido no se compara con la llegada, el vínculo que tiene López Obrador con la gente, con el pueblo, de a pie, sí, digamos, ¿no? es un poco más duro, es un poco, para hacer un paralelo, un poco lo que pasaba en su momento con Lula y Dilma, ¿no? Claro. No sé si se acuerdan que, bueno, Caramba, Lula sí. carismático y Dilma como más técnica, digamos, ¿no? Pero mantiene el pragmatismo. Disculpame, ¿no? Pero mantiene el pragmatismo que demostró López Obrador, porque más allá de las reformas y demás que hizo López Obrador, y en términos sociales y económicos, también mostró mucho pragmatismo. Sobre todo me acuerdo cuando tuvo que interactuar con Donald Trump, ¿te acordás? Por el tema de los inmigrantes y demás. Sí. Sheinbaum va en ese mismo sentido, ¿no? Yo creería que sí, digamos, ¿no? Yo creería que, también un poco, por su personalidad, digamos, y esto también lo demostró en la Ciudad de México, digamos, es alguien que tiene ciertos valores, principios, pero también cierta visión política que le hace como cambiar si es necesario, ¿no? Claro. Y lo que sí va a ser importante en su eventual gobierno es que, obviamente va a tener su impronta, pero va a tener que convivir con López Obrador, que va a estar fuera de la presidencia, claro. digamos, no va a poder aspirar a ningún cargo a futuro, pero va a seguir siendo una presencia importante, y también dentro del partido, ¿no?, de Morena, López Obrador es la persona que articula todo, digamos, ¿no? Líder absoluto. Los diferentes sectores, a él obviamente le hacen caso, hay que ver si le hacen caso a ella, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, es un poco lo que sucede cuando estos líderes de tanto peso tienen que de alguna manera pasarle estafeta, ¿no?, digamos, a sus seguidores, digamos, ¿no? Claro, Entonces va a haber que ver un poco cómo ella logra articular todo eso, y Dios, va a ser exitosa solo, creo yo, si logra tener como bastante pragmatismo. Sí, como se vos logra decís. una distancia prudente y clara, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente. Estamos acá hablando con Juan Cruz Olmeda, que es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, sobre justamente las elecciones en México. Y te queríamos preguntar, Juan, sobre el tema de, a ver, el punto débil de la gestión de AMLO, ¿no? Y acá te pregunto, en la cuestión del combate contra el crimen organizado y la violencia política, eso es realmente no puede mostrar resultados concretos y resultados positivos, ¿no?, en su gestión. Bueno, mira, a ver, eso, digamos, depende un poco si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, digamos, ¿no? O sea, como te decía antes, las cifras están en niveles muy altos, digamos, ¿no? O sea, si uno mira simplemente, digamos, los datos de su administración, de su gobierno, son los datos más altos comparados con los gobiernos anteriores, ¿no? Inclusive con los de Peña Nieto, Calderón, etcétera, ¿no? Ahora, si uno ve la tendencia, digamos, si se quiere, la curva de homicidios, por ejemplo, se amesetó de alguna manera y empezó a bajar un poco en los últimos años, ¿no? Entonces, y esto es un poco lo que ha tratado de vender López Obrador como un éxito relativo, si se quiere, ¿no? Digamos que logró de alguna manera ponerle un techo a ese crecimiento de los homicidios y que comience a bajar un poco. En el caso de Claudia Sheinbaum, digamos, y esto es algo también que ella ha planteado de manera reiterada, un poco
bueno, y el propio López Obrador, ¿no? Podemos para fortalecer su candidatura, es que siendo ella jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hubo una caída bastante importante, ¿no? Digamos, de hechos de violencia, etcétera. Entonces, un poco por ahí está bien. su carta de presentación Compensa, es que claro. es poder replicar eso a nivel nacional, ¿no? Juan, última pregunta y ya cerramos porque estamos terminando nuestro programa. Hoy, en unas horas, en una hora creo, o dos, es el último debate, el tercer debate en, en México con la universidad, ¿correcto? Sí. ¿Hay chances, sí. con la diferencia enorme que tiene según las encuestas, Claudia Sheinbaum, hay posibilidades de que pierda, de que el debate sea decisivo o no, es simplemente una formalidad? Mira, o sea, en los debates, bueno, digo, hay toda una discusión en general sobre si los debates sirven como para cambiar estas tendencias, ¿no? Y en este caso la distancia es bastante grande, digamos, no creo que un debate la pueda cambiar, en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos, en los debates, Claudia Sheinbaum de alguna manera, digamos, los ha llevado bastante bien, digamos, ¿no? Entonces, sinceramente no veo yo que el debate de hoy en particular haga que a lo mejor mucha gente decida cambiar su voto, o digamos que es otra cosa particular de México, digamos que el voto no es obligatorio. La gente que por ahora piensa que no va a ir a votar decida ir a votar y por la oposición, digamos. Entonces, en ese sentido no veo yo en principio que el debate vaya a generar cambios importantes de las tendencias que ya venimos viendo y que han estado bastante estables en las últimas semanas, ¿no? Juan, muchísimas gracias por dedicarle tu tiempo a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes que, bueno, seguramente conocieron y conocemos todos un poco más sobre lo que está pasando en México y sobre todo lo que va a pasar en las elecciones del 2 de junio. Así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Que sigan bien. Chao. Saludos.